Y ahora vamos con una mesa redonda sobre periodismo y jóvenes periodistas, en la que tenemos un perfil muy variado. Empezamos por Andrea Domínguez. Ella se graduó en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, luego se sumergió en la fotografía periodística, cubrió la erupción volcánica de La Palma para Canarias Ahora, que es la edición local del diario.es. También colabora con el Diario Nacional Público actualmente, haciendo hincapié en temas de actualidad que afectan al archipiélago. Se ha formado en género, salud mental, migraciones, áreas en las que continúa aprendiendo, y también ha colaborado como fotógrafa y videofotógrafa con el diario El País. También tenemos a Naira Bajo de Vera. Es autora de la novela Vida y formará parte de varias antologías canarias y nacionales que se publicarán a lo largo del próximo año. Fue subdirectora y jefa de la sección del periódico universitario de periodismo UL y obtuvo una mención especial en los premios Tifios de periodismo de la ONCE por uno de sus reportajes. Ha publicado en Canarias Ahora y se encuentra estudiando el último curso en la Universidad de La Laguna de periodismo, y desde 2019 pues, ha obtenido diversos galardones literarios y ha participado en jornadas y festivales relacionados con literatura, periodismo, derechos humanos. También tenemos a Aida Rossi, que estudió periodismo y un máster universitario en estudios de género y política de igualdad en la Universidad de La Laguna. Es presentadora del espacio audiovisual sobre poesía joven canaria, Hecho de Aire, de la Biblioteca de Canarias, y columnista en Atlántico Hoy. Ha colaborado en proyectos de difusión cultural, por ejemplo, en Mujeres Canarias, de Alegando, y ha participado en numerosos encuentros y actividades literarias. Ha publicado poemas en revistas, webs, y aparece en antologías iberoamericanas, 140 poetas contemporáneas, Mi Casa del Mar y La Casa del Poeta, y en la selección Poetas Zetas del Instituto Cervantes. En 2017, su cuento Casa, Desiertos o Bosques resultó ganador del Premio Internacional Julio Cortázar de relato breve de la Universidad de La Laguna. También ha publicado Deseo y la Tierra, Pueblo y Yo y Escribir. Y también tenemos a nuestra reconocida periodista también, Lucía Embomio, que es periodista y reportera del programa Aquí la Tierra en Radio Televisión Española actualmente, y también colabora en Afroféminas. Es autora de 6 relatos cortos, Las que se atrevieron, y también de Hija del Camino, el que recomiendo también mucho que lean. Y bueno, vamos a comenzar hablando de que, bueno, en el periodismo, igual que en otros sectores, pues nos atraviesa tanto ese sesgo de género y la edad también. El hecho de muchas veces de ser mujer joven, pues conlleva a pelear contra una serie de prejuicios y estereotipos. Una cuestión que tampoco se salva cuando se va cumpliendo edad, pero bueno. Y quería preguntarles también cómo ven esta realidad desde cada uno de sus espacios, qué ha implicado para ustedes esa doble ser mujer y joven, y cómo lo ven actualmente. No sé si quieres empezar tú, Andrea. Vale. Para mí, ser mujer y joven es al mismo tiempo una oportunidad y también una desventaja, en el sentido de yo también soy fotoperiodista. Entonces, trabajando durante la erupción volcánica de La Palma, me di cuenta de que no había otras mujeres fotoperiodistas cubriendo la erupción. Tampoco había personas jóvenes, ni mujeres ni hombres. Entonces ya no solo era la dificultad de encontrarme cubriendo algo que nunca había cubierto, sino que además estaba rodeada de personas que me doblaban la edad y que además todas eran hombres. Entonces los problemas a los que yo me enfrentaba en el día a día son detalles pequeños, pero que es más difícil explicárselo a un compañero hombre que a una compañera mujer, que igual está más concienciada sobre las cosas a las que nos tenemos que enfrentar nosotras, ¿sabes? Entonces, para mí, la erupción volcánica de La Palma fue el gran reflejo de cómo socialmente parece que vamos avanzando, pero ese avance es muy, muy, muy pequeño, porque al final soy mujer, soy periodista, pero soy blanca también. O sea, en Canarias tampoco tenemos referentes de personas negras que practiquen periodismo, no tenemos referentes de personas transexuales, y eso hace que sea más difícil crear una comunidad diversa, porque no solo se trata de que los temas sean diversos, sino también de que las personas que hagan esos temas sean diversas. Y en tu caso, Naira, ¿cómo ves esta realidad? Y también si crees que hemos avanzado algo. ¿O? Bueno, yo en mi caso, la verdad es que sí que es verdad que he empezado a publicar todavía siendo estudiante, estoy en el último año ahora mismo, y sí que es verdad que hay sectores en los que se ha cogido muy bien lo que publico, pero en otras cuestiones
no se ha tomado muy en serio mi trabajo. Antes mencionaste el premio que gané en los premios Tiflos de periodismo. Hace cosa de algunos meses que lo gané. Y a raíz de ese reportaje, pues me han contactado por redes sociales hasta 3 periodistas hombres, mayores que yo, que querían, con palabras más bonitas, copiar el trabajo que yo había hecho y querían que se lo pusiera en bandeja. Todo porque soy estudiante, soy joven y soy mujer. Ahí yo encuentro que esas son las razones que básicamente llevaron a estos 3 periodistas a intentar copiarme mi trabajo. Que yo puedo entender que si tú a lo mejor quieres hacer un trabajo que tú no has hecho nunca y otra persona sí lo ha hecho, pues que le pidas consejo a una compañera. Lo que no puedo entender es que se lo quieras copiar sin darle ningún tipo de reconocimiento. Incluso yo recuerdo sobre todo la última llamada que recibí al respecto, que bueno, fue un trato totalmente paternalista, que yo le dije que no le podía dar la fuente porque la fuente no estaba cómoda, no quería. Y le dije que, bueno, que intentase llamar a una asociación de mayores, porque era sobre la soledad en personas mayores, para contactar con otras historias y demás. Y me dijo, sí, mi niña, ese es mi trabajo. Y yo, bueno, pues haber empezado por ahí, ¿no? Entonces, incluso en espacios que supuestamente son feministas, me han tratado de forma paternalista, a veces incluso sin darse cuenta, yo creo. Entonces, evidentemente, por un lado, sí que es verdad que se ha cogido el trabajo que yo he hecho y se ha valorado, pero por otro lado, también es verdad que por el hecho de ser mujer, ser joven y ser todavía estudiante, pues hay veces que no se valora lo que hago. Y en tu caso, Aida, ¿compartes esa misma reflexión? Sí, además me resulta súper interesante lo que dices, ¿no?, de los espacios feministas y de cómo la mirada por ser joven es distinta, porque creo que eso está muy claro y es una problemática de la que siento que no hablamos tanto, ¿no? Quizás cuando a veces sí que podemos acceder a espacios que son feministas, pero siempre está como la etiquetita de joven. Y bueno, mi caso es un poco distinto porque yo llego al periodismo, a pesar de que sí que estudié periodismo, pero llego desde lo literario, entonces como que tengo muchas veces cuando me llaman para cosas o a curros y demás, un poco la libertad de, bueno, me están pidiendo esto porque soy escritora además bajo X perfil, y al final como que siento que tengo quizás más libertad, ¿no? Que al final es una cosa un poco engañosa porque está amparado bajo el ser mujer, ser joven, que muchas veces te llaman para sitios sin tener muy claro lo que vas a hacer, ¿no? Entonces, una cosa que intento siempre es aprovechar como esos espacios que me llegan por otro lado para hablar de feminismo, hablar de gordofobia y demás. Y una cosa que me pasa, que es un poco triste, es que a veces me encuentro yo misma con una especie de síndrome de la impostora, en el sentido de que a veces siento que cuando estoy escribiendo sobre cosas que para mí son normales, ¿no?, cosas sobre feminismo, lo que sea, en medios que no son feministas, siento una especie como de esto está fuera de lugar aquí, ¿no? Pero también es una manera de que llegue a lo mejor exactamente, a personas que no al final llegarían. es una cosa que tiene que ver con el peso de lo que se desnormaliza dentro de esos espacios, pero creo que es súper importante aprovechar esas grietas un poco del sistema, ¿no? Y apropiárselo, ¿no? Porque al final pasa que o solo te llaman para participar o para escribir en cosas que son abiertamente feministas o en cosas que son totalmente generalistas, ¿no? Entonces creo que hay que aprovechar un poco. Y Lucía, ¿a ti cómo te ha atravesado el hecho de ser mujer, el hecho de ser joven, bueno, a lo largo, bueno, y en la edad en sí, a lo largo de tu trayectoria? Claro, yo en realidad tengo unos 20 años más que la mayoría de mis compañeras. Entonces, joven no soy, tengo 41 años, pero trabajar en televisión es súper complicado en ese sentido porque no hay mujeres que sean mayores, mujeres viejas, porque a partir de los 40 ya se te considera mayor y es muy fuerte porque tampoco me considero ni me siento mayor, ¿no? Pero a partir de los 40 ya estás vetada para un montonazo de sitios, salvo informativos y Corazón, ¿no? Aunque ahí sí que parece que son espacios, y las mañanas. Todos los programas de magazine de por las mañanas no pasa absolutamente nada, pero lo grave no es solo esto, sino cómo a nuestros compañeros varones no les pasa absolutamente nada por cumplir años, ¿no? Entonces, en nuestro caso, parece que no podemos cumplir años y si los cumplimos no se nos puede notar. Entonces, que tenemos que apostar por el anaobreganismo, ¿no? En plan, pues esto, para decir más joven toda tu vida, y yo ahí que voy vestida medio de rapera, con 41 años que tengo, que me gusta mi estilo, ojo, ¿no? Pero quiero decir que al final hay como una especie de obligatoriedad, que no es que te lo impongan, no es que te lo digan directamente, pero tú lo ves. No ves que haya mujeres como tú. Y luego, encima, lo perverso de esto es que quienes ven ahora mismo la televisión son personas mayores.
Yo siempre lo digo, a mí quienes me reconocen por la calle son o personas que me conocen de Instagram, que soy bastante activa, o la gente, pues cuando paso por el hogar del pensionista de Alcorcón, que es donde vivo yo, ahí está mi público, realmente, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que la gente que ve la tele sea mayor, pero sin embargo exijamos que las personas que hagamos tele no solo sean jóvenes, sino que no puedan envejecer? Y como digo, pues no es solo una cuestión de juventud, sino también de normatividad. Como mis compañeras pues están todas delgadas, son monísimas, etcétera, etcétera, monísimas desde un punto de vista normativo, y cómo mis compis pues son de corporalidades diversas y no hay ningún problema. Y lo heavy también es cómo fuera de esa normatividad está el hecho de no ser una persona blanca también. Sí, qué interesantes las reflexiones, porque al final cada una desde su generación ve esas presiones, esos roles, esos estereotipos que se imponen sobre nosotras, tanto por el hecho de ser joven como cuando vas cumpliendo edad y te quieren ir encasillando en determinados espacios. Quería recordarles también que pueden hacer preguntas en esta mesa en la web de Menting, con un código que no sé si aparece ahora en pantalla, pero bueno... ¿Aparece? Bueno, seguimos. Quería seguir a abordar otro de los temas que queríamos abordar, es que la precariedad, los ritmos de trabajo, las líneas editoriales de algunos medios, son cuestiones también que no podemos obviar a la hora de querer hacer ese periodismo de calidad que merece la sociedad, comprometido con la igualdad de género, también un periodismo feminista, antirracista. Pero no sé ustedes cómo lo ven, si creen que estamos en esa senda o el hecho de conseguir ese periodismo comprometido con la igualdad es compatible con ese afán que tienen ahora todos los medios por querer ganar visitas. A mí en ese sentido me parece un poco triste al final el hecho de que la diversidad y los derechos humanos tengan que ser rentables, porque no deberían de serlo, igual que no tiene que ser rentable la sanidad o la educación, simplemente es útil, es un bien que nos va a generar. Sin embargo, claro que ese discurso está y que es la realidad de todos los medios, porque al final necesitamos comer. Pero es cierto que un buen periodismo practicado desde los derechos humanos, que sea inclusivo, que sea consciente en salud mental, en género, en racismo, ese periodismo puede llegar a tener muchos lectores y tenemos muchos ejemplos de ellos en Canarias y fuera de Canarias. El problema es que hay que querer apostar por ello y no solo por el clip fácil, porque igual... Sí, en ese momento a través de Facebook consigues muchísimas visualizaciones sobre una noticia chorra que te ha costado 5 minutos hacer. Pero lo que nos interesa a los periodistas en realidad es tener una sociedad que tenga un pensamiento diverso y crítico. Entonces, da igual que esa noticia chorra se lea, porque al final también habrá gente que lea mi reportaje sobre salud mental y suicidio en gente joven, o habrá gente que lea un reportaje acerca de la gordofobia, porque al final la sociedad es muy diversa y querer encasillarlo todo en las visitas es absurdo y nos hace perder la capacidad como democracia de poder diversificarnos. Y el hecho por el que de verdad debemos existir los medios, ¿no? Antes de darte paso, Naira, quería recordar que, bueno, lo que decíamos de que se pueden hacer preguntas en esa web, el código es 422-33112. Y, bueno, Naira, no sé un poco tú también cómo lo ves esta pregunta. Desde mi punto de vista, hay un problema aquí de base de formación, y no solo estoy hablando del periodismo, sino también de la formación que recibimos incluso en el colegio. Nos hemos acostumbrado, y en la sociedad también en general, en cómo nos educamos en sociedad, nos hemos acostumbrado a formar el mundo en minorías. La minoría de personas racializadas, la minoría de personas trans, de gays, de no sé qué, de no sé cuántos. Todo esto son minorías, cuando realmente no deberían serlo, porque no lo son. Socialmente no son minorías. Y el caso es que hemos decidido, de alguna forma, sin haberlo pactado previamente, evidentemente, hemos decidido que estos temas de diversidad, no sé, de derechos humanos, todo esto son un subtema, cuando realmente tendrían que ser algo transversal. No podemos escribir un periodismo que todo sea machista y decidir que de repente tenemos una sección exclusiva que es para temas de género. Eso tendría que ser algo transversal, porque, por ejemplo, como no es transversal y depende muchas veces de la iniciativa de los profesores que imparten y profesoras que imparten periodismo, pues nos encontramos con burradas en secciones de deportes, por ejemplo, tremendamente racistas, machistas, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que transversalizar el lenguaje inclusivo, la ideología de que realmente no es una ideología, no debería haberlo llamado así, pero la concepción de que tenemos que hablar
de género de una forma inclusiva en todos los sentidos, y no solo de género, sino de toda la diversidad que hay en la sociedad, porque si no, al final construimos esa imagen de la otredad y de las minorías que no es real. Entonces, la clave, transversalizar, incluso en lo que comentaba antes de los espacios supuestamente feministas, que deberían ser espacios para el diálogo, pues, por ejemplo, yo me he encontrado con festivales o eventos en los que se hacen a lo mejor 15 ponencias. De esas 15 hay una que se llama, yo qué sé, mirada femenina, objetivo violeta, lo que sea. Y son 3 mujeres que hablan de 4 cosas en las que se les pregunta, por supuesto, por la conciliación y no por su carrera profesional. Y después, en el resto de las 15 ponencias, hay 1, 2 mujeres, y el resto son todo hombres que, por supuesto, no se les pregunta por conciliación, sino por sus carreras, por su trabajo. Entonces, transversalizar, aplicarlo a todo. Esa falta de diversidad la seguimos viendo en los medios de comunicación, necesitamos más referentes y en tu caso, ¿qué opinas, Aida? Pues estaba pensando un poco en lo que comentabas en la pregunta sobre los tiempos y la precariedad. Creo que es clave porque cuando hablar de ciertos temas es difícil. Es decir, vamos a poner, podríamos hablarlo en plan, estábamos hablando de género, pero vamos a poner un ejemplo quizá más concreto, gordofobia, ¿no? Es complicado hablar de gordofobia porque al final es algo que tiene una raíz muy profunda, que tiene mucha carga teórica detrás incluso, ¿no? Y el proceso de llevar esto a elaborar con ello un contenido que pueda entender mi abuela, por ejemplo, es muy complicado, ¿no? Y es algo para lo que hace falta tiempo. Tengo la sensación de que al final los ritmos, y también entramos aquí en la precariedad, que también es importante, de los medios, al final llevan a que se trate de forma totalmente superficial. Y esto da lugar a fenómenos como el tema de el body positive, ¿no? Que es una reducción de la gordofobia, al final a contenidos que se pueden compartir muy fácilmente, que dan lugar a mucho clickbait y demás, ¿no? Que al final no es hacer ningún tipo de reflexión estructural sobre el tema porque los tiempos no lo permiten, ¿no? Y al final es como una bola que va rodando y va llevando a que tengamos una concepción de cosas que tienen, repito, muchísima carga teórica detrás, una concepción como muy desde el capitalismo, ¿no? Como muy ese tema de reproducción rápida. Entonces, creo que tal como planteamos ahora mismo el ritmo de los medios, es muy difícil hablar de temas de feminismo, ¿no? Y puse el ejemplo de la gordofobia porque me parece muy claro. Estoy harta de leer reportajes superficiales sobre gordofobia, ¿no? Salió todo lo contrario, ¿no? Salió una entrevista a Magdalena Piñeiro, que, bueno, ya la conocerán, pero es una persona increíble y es un gran referente en el tema de antigordofobia. Pues salió en el Diario de Avisos una entrevista a Magda y fue como, qué guay que se esté tocando este tema de forma tan profunda, ¿no? Y que se esté como, se nota que la persona como que lo ha hecho, que se ha parado a trabajar este tema. Y parece una cosa que es súper banal, algo que solo afecta, que también es importante, ¿no? Que solo afecta a la persona que está trabajando, pero es que también afecta al contenido, ¿no? Y creo que nos merecemos contenidos de calidad y para eso hace falta tiempo. No se le da el suficiente valor muchas veces a los temas que lo merecen y que son tan necesarios. Lucía, en la tele pues van a otros tiempos también muchas veces, pero a veces falta esa reflexión, ¿no? Ese análisis a lo mejor y también el incluir personas más diversas, no sé. Sí, un poco recogiendo lo que decían mis compis, el tema de la precarización es atroz. O sea, yo ahora mismo comencé en televisión en 2005, han pasado 17 años y gano menos que cuando comencé. Cuando comencé éramos 3 personas trabajando para hacer reportajes y ahora en el grueso de los sitios suelen ser 2. Se han cargado a los sonidistas o a los ayudantes de cámara. Cuando yo comencé en televisión era mucho más difícil que ahora poder escribir en medios digitales porque si eras una persona joven lo tenía súper vetadísimo, pero pagaban muchísimo más a los columnistas y a las columnistas, ¿no? Ahora mismo es una cosa como tremenda que yo no sé cómo puede vivir la gente de ser freelance, por ejemplo, en nuestra profesión, con las consecuencias que eso tiene en términos de lo que has comentado, de pues que al final, como hay mucho menos tiempo, los reportajes son infinitamente más pues triviales, si quieres, o con una profundidad también menor, etc. Y recogiendo también lo que comentabais, también cuando se pretende visibilizar, que esto es un problema, porque, claro, a las comunidades minorizadas, que no minorías necesariamente, al final lo que hacen es ponernos el altavoz porque normalmente no lo tenemos. Y lo hacen en días concretos, ¿no? El Día de la Mujer Afrodescendiente, venga, habla, cuéntalo todo, todo lo que tengas en la cabeza, a lo largo de un año, venga, lo tienes que soltar hoy. Y claro,
pues es muy poco espacio para explicar algo que es súper grande y que además en el caso del racismo, porque con el tema del machismo ya es un debate implantado, que puede tener mayor o menor profundidad, pero yo siempre digo que, por ejemplo, una de las preguntas que nos hacen muchas veces a las personas negras o no blancas es ¿existe el racismo? ¿De verdad que todavía estamos ahí? O sea, imaginaos que la pregunta fuera ¿existe el machismo? Claro. ¿No? En el caso del machismo ya se parte de otras premisas, ¿no? ¿Qué pasa con la violencia de género? Brecha económica, techo de cristal, etcétera, etcétera, ¿no? Síndrome de la impostora, vamos a temas más concretos. En el caso del racismo no, porque además no se reconoce su existencia y hay una negación pertinaz en términos estatales de la existencia del racismo y además la gente piensa que racismo es George Floyd y Estados Unidos y todo lo demás no, ¿no? Es como si redujéramos el machismo a la violencia machista. Pues 3/4 de lo mismo con el racismo, ¿no? Solo a la violencia física, pero se articula y está presente desde el acceso al alquiler hasta, pues yo qué sé, el acceso a los locales de ocio, pasando por un sistema educativo en el que no se estudia absolutamente nada que no tenga lugar en Occidente y que no esté protagonizado por hombres blancos occidentales, salvo excepciones, ¿no? En literatura, Carmen Laforet, Rosalía de Castro, venga, una. Ciencias, Marie Curie, ¡ué! Pero, o sea, prácticamente no tenemos nada. El caso es que nos entrevistan una vez al año. Tampoco hay muchas periodistas que no sean blancas. Y luego no hay cuidados. Nos utilizan precisamente para ese clickbait, ¿no? Yo recuerdo una vez, España es racista y machista, u otra, que conté lo de, me han dicho varias veces lo de para ser negra eres muy guapa, o el clásico, me han preguntado muchas veces cuánto cobro, porque esto nos pasa a muchas mujeres negras que estamos esperando a alguien y nos preguntan cuánto cobramos. Y ese es el titular, tú llevas ahí 2 horas hablando con la periodista, contándole el racismo sistémico, los datos, no sé qué, para arriba, para abajo, y el titular es, me han preguntado muchas veces cuánto cobro. ¿En qué se traduce eso? Pues vete a tu país si este no te gusta, que aunque les fastidie, lo siento, soy de Madrid y soy más del barrio que el Fari, soy de Alcorcón, ¿no? Pero también guineana, ojo, que yo me considero los 2 sitios. Pero claro, al final te están reduciendo a eso y lo que están provocando es que te ataque un montón de gente después de que tú te has desnudado, sin pretenderlo, porque a mí no me gusta contar mi vida. Yo cuando hablo de racismo me gusta hablar de datos, etcétera, etcétera, pero como la gente entiende que el racismo no existe y lo reducen al anecdotario, finalmente tú te desnudas, rebuscas en tus memorias que no llevas en el día a día puestas porque no vivirías feliz y al final te ponen a parir, ¿no? Y nadie te cuida, no hay, en los comentarios o ni siquiera te llaman después, a ver cómo estás, etcétera. Por tanto, para mí el tema de los cuidados también es fundamental y eso incluiría, a mi modo de ver, pues que, por ejemplo, la persona lea la entrevista antes de que se publique. Que muchas veces hablando con compis periodistas te dicen, no, bueno, pues que confíen en nosotras. No, porque muchas veces a ti se te calienta la boca, como me pasa a mí siempre, incluido aquí, y tú dices cosas de las que luego no es que te arrepientas, pero piensas que se pueden matizar. Entonces tú lo cuentas, te expones, no te expones, en realidad estás contando verdades, pero para algunas personas es sobreexposición, porque como nunca nos han oído, lo llaman sobreexposición a expresarte por primera vez, ¿no? Pero bueno, tú te expones, te cuentas y ¡fua!, te atacan. El tema de la entrevista es verdad que es como que muchas veces los periodistas pues creen que te estás como metiendo en su trabajo, ¿no? Lo de compartirla antes de tal, pero realmente es una construcción que están haciendo entre las dos, de un producto, ¿no? Y es verdad que en determinados casos pues a un político pues no se la vas a pasar, pero determinadas historias que requieren de una mayor sensibilidad pues no estaría mal, recogiendo un poco tu reflexión. No sé si también crees que es un poco, hay una falta, no falta de referentes, pero sí falta de incluir referentes dentro de todas las informaciones, ya no solo que te pregunten de racismo, sino que de hablar un poco en cualquier tema, incluir a personas de todas las nacionalidades, sí, orígenes, credos, teces, etcétera, sí. De hecho, a ver, aquí hay 2 cosas, que es el que solo nos pregunten por racismo o por inmigración, que de alguna manera nos están encerrando en la piel o en el pasaporte, y no te dejan salir de ahí, y es como, bueno, o sea, las personas no blancas también tienen profesiones u oficios, también tienen gustos, hay gente que puede votar, otras no, o sea, que podríamos opinar tanto de cambio climático como de, yo qué sé, pues de viajes, de los temas de actualidad, como expertas, no necesariamente como personas que tenemos vivencias, porque eso es a lo que nos reducen. Porque a mí, insisto, cuando me preguntan, me piden que hable sobre racismo, es, bueno, queremos que nos cuentes tu vida, ¿de verdad? O sea, pues, a ver, no es tan interesante.
aparte, ¿no? Pero que qué triste que nos reduzcan a esto. Pero tu luego está vivencia y no como experta, ¿no? Exacto. Y luego está lo contrario, el pon una negra en tu mesa, ¿no? Que es como te has dado... Y esto me ha pasado. A mí me han llamado un 7 de marzo para que participe en un acto el 8 de marzo, que eso huele a... De repente miras ¿no? el programa y te das cuenta que no tienes a ninguna persona racializada y dices, ¿alguien tiene el teléfono de una negra? Yo, venga, pues esta misma. Me ha pasado un 7 de marzo, me ha pasado que me han llamado para el Día del Orgullo Gay, a mí que soy una heteraza. Claro, ¿de verdad me vais a llamar a mí? O sea, que yo voy a opacar voces de personas racializadas porque bueno, pues porque no tienen en su agenda absolutamente ninguna persona que no sea racializada. Me han llamado para hablar de poesía, que mi mayor rima es salchichón con alcorcón. O sea, quiero decir, recuerdo una vez, tengo una anécdota en este sentido, mi jefe ahora en la tele ha trabajado en la radio y un día vino Chollín, que es un rapero afro, a buscarme a la tele y me dijo, ay, ¿eres amiga de él? Sí. Jo, es que en la radio cuando había que hablar de juventud le llamaban, cuando había que hablar de inmigración le llamaban, cuando había que hablar de racismo le llamaban, y ni es tan negro, ni es joven ya, ni es inmigrante. Y yo decía, ya, pero ¿el problema lo tiene él? ¿O el problema lo tenéis vosotros, o lo teníais vosotros, que en esa emisora de radio no teníais ni un solo contacto más de personas negras y os valía cualquiera para hablar de absolutamente todo y nos queríais convertir en todólogos, ¿no? Totalmente, sí, sí. Es que es para hacer una autocrítica, tanto en los medios de comunicación como en todos los ámbitos, ¿no? También del cine, de todas las imágenes de todos los medios. Luego te cuento. Bueno, como seguimos en esta jornada de comunicación igualitaria, también es importante que toquemos el tema del lenguaje inclusivo, que va mucho más allá de hablar del todos y todas, de bienvenidos y bienvenidas, ¿no? El lenguaje inclusivo abarca mucho más, hay muchas formas de nombrar a toda la población de manera que se sienta representada, pero sigue siendo una asignatura pendiente en los medios de comunicación, muchas veces se ridiculiza, y quería preguntarle a las ponentes de la mesa por qué creen que se sigue denostando tanto el lenguaje inclusivo y, por otro lado, qué estrategias utilizarían para que toda la población se sienta representada en la comunicación. Y en ese sentido yo creo que el primer problema que hay es que es el patriarcado, es una pared a la que te tienes que enfrentar. Y aunque la Real Academia Española de la Lengua dice que la lengua se crea hablando, no nos dejan que nosotras, con el movimiento social que creemos la lengua. Yo quiero decir, si al final el lenguaje inclusivo no se aplica a la sociedad, que no lo creo, estará bien, no se aplicará a la RAE, pero en el caso contrario, en el caso de que nosotras y nosotros consigamos esa diversidad en el lenguaje, o al menos repensarnos un poco, pues en lugar de decir alumnos, decir alumnado, o detalles pequeños que pueden significar un cambio social mayor, igual en ese punto es cuando empezamos a hablar desde igual a igual, porque no se puede imponer una norma desde arriba, la norma la crea la sociedad con el lenguaje, como ha ido evolucionando el español durante décadas, durante siglos. Entonces, ese es el primer muro que yo creo que nos encontramos con el lenguaje. Sin embargo, yo creo que cada vez es más frecuente poder escribir e intentar añadir dentro de los reportajes esa perspectiva de género. No solo lo que Jenny mencionaba como el hecho de utilizar el lenguaje inclusivo, sino como intentar conseguir a mujeres que hablen y ya pues ir más allá, y no solo mujeres, sino personas diversas que hablen acerca de las cosas. Yo creo que ese es el punto en el que estamos. Está el patriarcado, está la sociedad que al igual que es diversa, es desigual, y ese es el paso a paso que tenemos, el día a día que tenemos que ir luchando para que cambie. ¿Y tú, Naira, qué plantearías? Yo lo que veo es que en general las personas piensan que el lenguaje inclusivo es algo excesivamente complicado, cuando realmente no lo es. Lo que pasa es que no existe además como va ligado mucho a las tendencias políticas y a las ideologías, cuesta mucho a las personas cambiar su forma de hablar, porque es que el lenguaje inclusivo no es ya solamente decir, pues no voy a decir los alumnos, sino el alumnado, sino también incluye pues dejar de utilizar ciertas expresiones que intrínsecamente son machistas o bueno, podríamos hablar también de que pueden ser racistas o homófobas o lo que sea, pero es que las tenemos tan grabadas que nos cuesta mucho quitárnoslas. Entonces, la gente se piensa que es excesivamente complicado y además va muy ligado a las inclinaciones políticas y, por tanto, mucha gente no quiere utilizar el lenguaje inclusivo. Pero es que realmente es mucho más sencillo de utilizar, es una herramienta que simplemente es aprenderla. Y
yo creo que la mejor forma que tenemos para, desde mi punto de vista, para aplicar esta forma de expresarnos, de hablar, de escribir, es mezclar las distintas modalidades que existen de lenguaje inclusivo. Porque, por ejemplo, el ejemplo que estábamos usando antes de alumnos-alumnado, esa fórmula es bastante buena para según qué casos, pero hay otros casos en los que resulta a lo mejor un poco enrevesado, complicado de aplicar. Ahí pues podemos utilizar otras estrategias, por ejemplo, la famosa E, que es bastante controvertida, que no sé yo si se terminará de aplicar, no lo sé, yo apostaría por ella, aunque no creo que sea algo que se normalice. U otras modalidades que existen de lenguaje inclusivo, porque hay muchas herramientas, y yo creo que mezclando todas las que tenemos, podemos llegar a tener un lenguaje mucho más adecuado para la sociedad en la que vivimos, porque el que utilizamos a día de hoy, un masculino genérico con expresiones machistas, racistas, etcétera, no se adecua a la sociedad. Sí, muchas veces los académicos se rigen, ¿no?, por un diccionario, y al final el lenguaje es una lengua viva, como bien estaban diciendo, y que existen muchísimas fórmulas. Me interesa también mucho el punto de vista de Aida, porque ella además ahonda mucho en ese campo literario, y un poco, pues, ¿cómo lo valoras? Yo creo que una cosa súper importante que hace muchísima falta es realmente información sobre qué es el lenguaje inclusivo y por qué es importante, ¿no? Porque siento que al final, lo que hablábamos antes de los contenidos superficiales y la bola de nieve que se va creando, creo que eso es algo que con el lenguaje inclusivo pasa todo el tiempo, porque al final creo que ha llegado un punto en el que, como decía Naira, ¿no?, al final lo vemos como una cosita ideológica, como quien usa el lenguaje inclusivo es por X, ¿no?, y quien no lo usa es por Y. Insisto, es muy fácil usar lenguaje inclusivo, es súper importante, el lenguaje es el esqueleto de la realidad. Usar lenguaje inclusivo no significa solo incidir sobre las palabras, sino también dejar de utilizar expresiones que sean machistas, que sean racistas, que sean capacitistas, etcétera. Y es importantísimo porque al final el lenguaje es una cosa viva, podemos pararlo, podemos detenerlo en cualquier punto y reconducirlo, ¿no? Yo tengo la RAE bloqueada en Twitter porque no me bastaba con silenciar a esa gente, los bloqueé, porque realmente esa concepción monolítica del lenguaje como algo estático, a lo que hay un poco como que venerar, me parece terrible, me parece súper peligrosa, porque al final, como les decía, si el lenguaje es el esqueleto de la realidad, si entendemos que el lenguaje no puede fluir, no puede evolucionar, entendemos que la realidad tampoco puede hacerlo, ¿no? Y al final, obviamente, el lenguaje inclusivo es una cuestión simbólica, pero es que el patriarcado es, entre muchísimas cosas, un entramado simbólico, ¿no? Y al final siento que forzándonos a utilizar siempre ese masculino genérico, nos estamos forzando también a pensar que las cosas no van a cambiar, que se van a quedar así, ¿no? Y al final eso es una cosa que no solo está incidiendo sobre nosotras, sino también sobre la gente que viene y que empieza a entender el lenguaje, ¿no?, a utilizarlo, a reflexionar sobre él, etcétera. Entonces, ¿por qué es tan complicado? No lo entiendo. ¿Por qué es complicado usar la E? ¿Por qué es problemático? Yo uso la verdad que yo uso la E un poco en mi día a día, me he acostumbrado, me parece súper sencillo, sí, y hay otras fórmulas. Que también es para, para las personas que no se sienten identificadas ni con la A ni con la O, y es una señal de respeto también. Exactamente, es incluir a todo el mundo. También hay otras fórmulas. Cuando yo estudié el máster de estudios de género de la UL y teníamos una asignatura sobre lenguaje. Y al final lo que hacíamos era aprender estrategias para usar lenguaje inclusivo sin que se notara, ¿no? Es decir, forzar el lenguaje para que no tuviera marcas de género, ni masculinas ni femeninas, lo que estaban diciendo de usar alumnado en vez de alumnos y alumnas, etcétera. Y está muy bien y creo que es muy útil, pero al final creo que nos lleva a no transformar el lenguaje, ¿no? Nos lleva a intentar acomodarlo para que no se note lo que estamos haciendo, ¿no? Y a veces me pregunto hasta qué punto es útil eso. Qué interesante esa reivindicación. Último apunte, es que ahora además acabas de mencionar a la RAE, y yo recuerdo que la RAE es contradictoria en sí misma, porque por un lado dice que quiere recoger los usos que se hacen del lenguaje, que son una lengua viva y que evoluciona, y por otro lado lo plantea como algo estático. Recoge expresiones y palabras que son racistas, clasistas, machistas, porque dice que son cosas que se usan, pero al mismo tiempo no quiere recoger cosas que sí se usan, pero que están surgiendo ahora, por ejemplo, ella. Ese tipo de, y entonces es contradictoria en sí misma. Y me parece súper interesante que lo destacara, porque realmente
no tiene sentido que pretenda hacer ambas cosas, o regulas estáticamente o acoges la evolución de la lengua, pero no puedes hacer las dos cosas porque no tiene sentido. Claramente. En tu caso, Lucía, ¿cómo...? Bueno, a mí me parece interesante lo que habéis comentado de cómo el lenguaje inclusivo no solo tiene que ver con el género y yo diría que tampoco solo con la oralidad, ¿no? En mi caso sí que utilizo leye, pero lo utilizo cuando escribo en pícara, por ejemplo, pero en la televisión, que entrevisto a gente muy mayor y que la gente que ve la tele es mayor, por ejemplo, utilizo el genérico masculino porque no me dejarían hacerlo de otra manera, que esa es otra, ¿no? Con respecto a la raza, racismo, etcétera, recuerdo cuando saltó a la palestra de manera generalizada el término personas racializadas o la expresión personas racializadas, que tuvo que ver con que nombraron como directora general contra la discriminación étnico-racial a una persona blanca, que es como si nombran como director del Instituto de la Mujer a un hombre, pues exactamente igual, no tenía ningún sentido. Entonces, desde los colectivos antirracistas nos opusimos a eso y hablábamos de la importancia de que fuera una persona racializada. No sabéis la cantidad de periodistas que se rieron de lo que estábamos diciendo desde el antirracismo. O sea, es que ni siquiera respetar el derecho a autodesignación, que hay muchas personas no blancas que no están de acuerdo con el término racializada, pero... Es tan fácil como preguntar, ¿no? Claro, ¿no? Y que además, o sea, hay un porque sí y un porque no, que tiene también un corpus teórico detrás, no es algo que asumes porque sí. A mí me llamó muchísimo la atención y me provocó muchísima rabia porque tengo aquí el tuit de una periodista de un periódico bastante importante que decía: lo de personas racializadas para referirse a personas de cualquier otra raza que no sea la blanca es superior a mis fuerzas. No puedo con el eufemismo del eufemismo. No se trata de un eufemismo, no es una palabra que utilizamos igual que de color para no decir negro, es una manera de evidenciar cómo la raza afecta de una manera a unas personas y a otras pues no, ¿no? O cómo lo objetivo, lo neutral se considera lo blanco, por eso no se nombra y todo lo demás sí. Entonces, claro, a mí me llamó mucho la atención porque pensaba cómo en Estados Unidos cada cierto tiempo hay un consenso entre las comunidades aludidas y los medios de comunicación precisamente para ver en qué punto está esa designación, porque obviamente eso va cambiando con el tiempo, ¿no? Y si bien es cierto que antes las personas negras en Estados Unidos no querían ser nombradas como negras por la carga negativa que tenía el propio término y preferían que se les llamara African American, ¿no? Afroamericanos, ahora sí que quieren que se les llame personas negras y los medios de comunicación no cuestionan, recogen, porque parte de la propia comunidad. Y me pareció tremendo el racismo que hubo, porque ya no solo era que no quisieras hacerlo, sino que te rías de un término que parte del consenso de una parte, al menos, de la comunidad racializada. Y que otra vez personas blancas diciéndoles cómo tienen que ser nombrados, ¿no? Cuando Eso son es. ustedes las mismas personas racializadas las que lo pedían. Eso es, pero luego, más allá del lenguaje inclusivo oral, ¿no? O escrito, está la imagen. Al final yo trabajo en la tele y para mí, o sea, es que es terrible. Lo de la televisión es terrible y en España no hay un cambio. Era una de las preguntas que tú hacías, ¿no? ¿Se nota algún avance? No, en absoluto, cero, ni. O sea, a las personas negras nos tienen siempre como eternas recién llegadas. La gente negra llega, pero nunca está ni es, ¿no? Además es hombre joven que llega arguineguín y punto pelota, ¿no? No hay, eso implica, entre otras cosas, una desmemoria o, si queréis, una amnesia colonial inoculada. Porque ¿qué pasa con la historia de un Estado español que tiene territorios en África directamente, como puede ser Ceuta y Melilla, o un territorio insular como es este, ¿no? que pertenece geográficamente al continente africano también, o como las costas de Andalucía, desde las cuales se están viendo África, y unos 14 kilómetros que se han cubierto, que se han andado o atravesado desde que existen, porque hubo un momento en el que directamente estaban juntos, ¿no? Entonces, somos personas eternamente recién llegadas. Los hombres son los que tienen preeminencia a la hora de aparecer, las mujeres nunca aparecen, salvo si vienen embarazadas o en patera. Y aquí hay una doble lectura. Eres o madre coraje, o son madres coraje, o son madres negligentes. No sé si os acordáis del vídeo de una mujer a la que se le acababa de hundir el bebé y gritaba "my baby, my baby", que a mí me pareció tremendo cómo nos pusieron eso en el informativo mientras comíamos y continuábamos comiendo, y cómo te dicen además no, es por concienciar. La primera imagen de una persona muerta en patera, no el primer muerto de una patera, sino la primera imagen es de 1988. 34 años después nos siguen contando lo mismo de la misma manera.
cuando además se ha desarrollado una sensibilidad con respecto a la cobertura de las tragedias en Occidente. Antes aquí en los atentados veíamos piernas, miembros, ¿no?, los cuerpos sangrando. Ahora, en los atentados en general e incluso en la guerra de Ucrania, salvo cuando se quiere hablar de desgracias específicas, ¿no?, como la matanza que hubo y quisieron mostrarnos, pero de lo contrario lo que vemos son mantas térmicas, gente corriendo en planos generales. Pensad, por ejemplo, en los atentados de Barcelona, ¿no? Coches de policía, ambulancias, pero no estamos viendo cuerpos. Aquí, en cambio, a las personas negras se les asocia la narrativa del dolor perpetua, ¿no? Y venga, y en situación de shock, y acabo de perder a mi bebé, y además te juzgo de manera sumarísima porque ¿cómo se te ocurre venir con tu bebé sin entender que esta gente no acaba de salir de su casa, sino que hay un proceso, pero en esa lógica del presente continuo se queda fuera. Por otro lado, las personas negras que aparecen están ligadas al inmigracionalismo, que es inmigración y sensacionalismo, ¿no? Solo salen personas negras, es un término de Red Acoge, solo salen personas negras cuando se trata de criminalidad, cuando ha pasado algo así como muy excepcional, pero en clave negativa, y si son mujeres, red de trata de mujeres nigerianas o mujeres en los cuidados, etcétera, etcétera. ¿Qué está faltando? Una narrativa de lo cotidiano que es fundamental. Una narrativa de personas que están, que nacen, que crecen, que se reproducen o no, que mueren, que están aquí. Y digo lo de que mueren y que envejecen porque tampoco se ve a personas negras viejas. Mi padre tiene 83 años. Hay personas negras viejas, ¿no? Y es como, si ya llamó la atención yo, imaginaos mi padre. O sea, pues para mucha gente es pues, algo impensable, salvo en el continente. Y ya acabo, ¿no? Y luego, por otro lado, aparte de o sea, el hecho de que las mujeres negras solo aparezcan en ciertos contextos y que no haya una narrativa B, porque a todas las mujeres las hipersexualizan, trans, cis, blancas, negras, como sea. El problema es que nosotras no tenemos una narrativa B. No salimos de otra manera que no sea así. No hay periodistas tampoco negras en televisión y si hay, somos poquísimas. Cuando yo empecé éramos 4 en términos nacionales y ahora somos 2. O sea, vamos a menos. Y esto, ¿no? También hay otra forma de salir que es la narrativa de la excepción en positivo. La primera negra que, la única negra que, la negra policía, ¿no? La negra diputada. ¿Y qué pasa con la segunda y la tercera? ¿Ya no tienen derecho a salir? Y en el caso de los tíos, esta narrativa está muy ligada a lo heroico, ¿no? El que se tira a la ría de Bilbao para salvar a una persona o el que escala por un edificio en Francia para salvar a un bebé. O sea, si no eres Spider-Man, no puedes salir en un medio de comunicación. Y eso, claro, pues al final, hablabais antes de la transversalidad. Es que esto es fundamental. De verdad que yo preferiría 1000 veces que me entrevistaran sobre lo que fuera, como ciudadana que soy de la periferia de Madrid, que tiene derecho a votar, que esto sí que es un privilegio de la leche porque hay gente que no puede, pero que tiene derecho a votar. Me gustaría que me preguntaran como votante y no siempre como persona negra. Porque como digo, al final es como, oye, que somos muchísimas más cosas. Así que yo echo de menos una narrativa normalizadora porque eso también sería lenguaje inclusivo desde el punto de vista de la imagen. Porque estoy súper cansada de que se nos considere no solo minoría, que aquí lo somos, sino también continua excepción, rareza y marciana. Muy interesante, Lucía, lo que hablas de cambiar las narrativas. Al final nos quedamos con una imagen muy parcializada de las personas procedentes de África o de la imagen de África y no ensalzamos ni sus valores, ni su cultura, ni todas las cosas buenas que también hay y también lo que decías, que faltan referentes en todos los ámbitos y que no hace falta solo entrevistar por ser la primera ni mucho menos. Y es importante pues estos cambios de narrativa también ahora que nos enfrentamos a tantos discursos de odio, tanta violencia en redes. También nos ha faltado el normalizar, como decías también, no sé un poco qué plantearían también para contrarrestar el avance de los discursos de odio que no solo sufren las personas racializadas, no solo odio por motivo de racismo, sino también de violencias machistas hacia el colectivo LGTBI. No sé un poco qué plantearían para cambiar, para contrarrestar el avance de esos discursos en los medios de comunicación. Parece una bobería, pero lo primero que yo plantearía es que no se compartiese determinada información que genera el discurso de odio, que parece algo básico, pero que no ocurre ni siquiera en los medios más presuntamente concienciados. Porque el hecho, por ejemplo, ahora hablando de la inmigración en Canarias, de que medios concienciados con personas formadas y dedicadas en exclusiva a cubrir la inmigración en Canarias, que luego se saquen determinadas cosas de contexto o se cojan informaciones que realmente son importantes y que hay que darlas con cuidado porque puede generar
un efecto racista en la sociedad y se dé desde un prisma cómico o incluso buscando el clickbait, hace que el trabajo de todo el resto de las personas que intentan concienciar de otra manera se vaya al traste. Y al final creo que parece una tontería, pero el hecho de que se comparta o se dé pie a los discursos de odio desde la broma, desde las redes sociales, porque sabes que se va a leer, volvemos a lo mismo de antes, al final el valor de las lecturas o de los clics es más importante muchas veces que en el trasfondo del discurso, y ahí se pierde mucho de lo que ocurre en Canarias, en este caso con el tema de la inmigración, que creo que sí que se está haciendo un buen trabajo, pero que claro, ese trabajo, hablamos de transversalidad otra vez, debería ser desde la dirección de los medios de comunicación hasta abajo, hasta que sean los propios directores o los propios fotógrafos y fotógrafas los concienciados de esta foto no la voy a sacar. Que hay una concienciación real, ¿no? Exacto. No de imagen, sino... Claro, porque ¿de qué vale que una persona en un periódico se dedique a hablar de inmigración de manera concienciada? ¿O de qué vale que una persona en un periódico se dedique a hablar de LGTB, del movimiento LGTB o de la salud mental? No vale, porque debería ser todo el movimiento. Si hablamos de un medio de comunicación, pues parece algo muy pequeñito, pero vale, un medio de comunicación que 5 o 10 personas de su plantilla en Canarias lo hagan bien, todos. Eso ya es un avance gigante. Sin embargo, no se hace porque el trabajo que está haciendo una persona, luego otra lo tumba. Entonces, creo que ahí eso es, para mí, uno de los principales problemas de lo que está sucediendo. Y hablo de aquí de Canarias porque es lo que me pilla cerquita. Claro. ¿Tú, Naira, qué plantearías? Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Andrea, y a eso también añado que el lenguaje lo utilizamos para construir realidades de forma paulatina y muy despacio. Entonces tenemos que ser conscientes de eso, y volvemos otra vez a cómo utilizamos el lenguaje a la hora de comunicar lo que sucede, y a la transversalidad, por supuesto, volvemos otra vez. Por supuesto, detrás de cómo comunicamos, evidentemente, la forma en la que vamos a comunicar las cosas no va a arreglar el mundo, porque además de que es un proceso lento para construir realidades, también siempre va a haber voces opositoras a lo que estamos intentando transmitir, esos valores de igualdad y demás. Siempre va a haber voces opositoras, eso es un hecho, y tampoco podemos imaginar una utopía en la que en un futuro vamos a conseguir una sociedad en la que no haya discriminación y discursos de odio. Eso yo creo que no va a suceder. Pero sí que también tenemos que tener en cuenta que no va solamente ligado a cómo comunicamos, sino que hay detrás un entramado sociopolítico muy complejo que hace que vaya a haber siempre voces opositoras y que, por tanto, no vamos a poder siempre hacer frente a eso. Entonces, yo recupero lo que dijo antes Lucía, porque además era algo que más o menos yo quería comentar, el hecho de que hay que normalizar la existencia de ciertas personas, porque la asociamos a que solamente existen en ciertos contextos. Hay que traerlas a la vida normal, porque es lo que estabas comentando justo ahora. Las personas negras solamente existen cuando llegan en patera, cuando hay criminalidad. Por un lado, cuando hay criminalidad. Y ahí estamos haciendo una asociación negativa que genera discursos de odio. Pero también lo estamos generando cuando no hablamos desde un racismo intrínseco, sino que estamos hablando, por ejemplo, de muertes en el mar. Las personas negras, migrantes, solamente mueren en el mar y no hacen más nada. Llegan y viven en condiciones indignas. Pues no, hacen muchas más cosas, y eso también tenemos que hacerlo ver para demostrar que hay muchísimo más detrás, y volver a la transversalización siempre hay. Y también yo creo que, por un lado, a la hora de comunicar, tenemos que reivindicar, es muy importante ser personas críticas cuando escribimos, divulgamos en cualquier medio, y por otro lado también hacer entender de forma asertiva, porque si solamente reivindicamos y reivindicamos y reivindicamos, eso es un mensaje que acaba cansando y que muchas personas van a tener rechazo hacia ello. Claro. Entonces yo creo que son dos cosas que se tienen que complementar. Por un lado, reivindicar las cosas que están sucediendo, que están mal, y por otro lado, educar de forma asertiva, explicando de forma comprensible, que para eso tenemos ahora en periodismo un montón de formatos de innovación que nos ayuda a ello, pues para que personas que no están tan cercanas a estos términos que sí que manejamos, pues que se pueden ir acercando poco a poco y los entiendan sin sentir que es un ataque a que lo están haciendo todo mal. Muy bien. Ya nos van quedando poquitos minutos. Me gustaría conocer esa reflexión final de Aida y de Lucía. También hay algunas preguntas que nos van llegando. Si quieren, pues ahora cada una que conteste una antes de irnos. Si quieren primero contestar a qué plantearían para Aida y Lucía para combatir esos discursos de odio, y ahora les formulo una a cada una de las que están en pantalla porque ya tenemos que ir acabando.
Bueno, estoy totalmente con lo que comentan mis compañeras y bueno, voy a decir una cosa que parece una nimiedad, pero parece que no está claro. Los discursos de odio no tienen cabida en los medios ni en los espacios culturales, etcétera. No son debates, porque hay veces que se plantean, ¿no? Como desde una igualdad. Estoy pensando, por ejemplo, el otro día Magda también ponía en redes que la habían invitado a debatir, no sé si era con una dietista, ¿no? Que es como, bueno, estás poniendo a debatir a una persona que ejerce la violencia contra una persona que la recibe, ¿no? O estoy pensando también en cuando se da voz a personas que son LGTBI fóbicas, en concreto transfóbicas, ¿no? No hay debate, es un discurso de odio, no tiene cabida. Creo que es súper importante, parece una nimiedad, por desgracia no lo es. Sí, que los derechos humanos no sean negociables. Muy bien. Bueno, hay varias cosas, ¿no? Primero, insistir en la narrativa del dolor como forma de concienciar es un problema porque lo que estamos haciendo es normalizar lo atroz, ¿no? Que la gente diga, es que están hechos de otra pasta, fíjate cuánto aguantan. No, están hechas de la misma pasta y la gente sufre, lo que pasa es que ya nos parece normal, ¿no? Ciertas vivencias. Después, a mi modo de ver, falta formación. Antes se lo estaba comentando a ella, ¿no? Yo he dado charlas sobre periodismo y antirracismo de género también, en Estados Unidos, en universidades como Princeton, por ejemplo, y aquí en España sí que está en universidades, pero jamás en un medio de comunicación, salvo TV3, que la verdad está muy por delante, y en Apunt, que se lo están empezando a currar también bastante. Pero me he ofrecido para dar estas charlas en medios de comunicación y no sienten que sea necesario. Y sin embargo, en algunos casos hablamos de medios progresistas y que se dicen feministas, ¿no? Pero es como pues que solo quizás están pensando en un tipo de mujer o que reconocerse como racista pues duele, supongo. A pesar de que yo también soy endorracista y tengo prejuicios hacia otras comunidades, ¿no? Quiero decir, antes lo hablábamos, es que lo normal estamos esculpidas para haber sido, para ser gordófobas, para ser transfobas, para ser etc, pero también podemos combatirlo si lo reconocemos. Si no lo reconocemos, mal vamos. Después, podemos copiar. Por ejemplo, podemos copiar a la BBC, que tiene un libro de estilo en el que habla de raza, por ejemplo, de otra manera y que también lleva a cabo una serie de medidas, como que el 20% de su plantilla es no blanca, para que haya un ajuste entre lo que pasa en la tele y fuera de la tele. Que aquí es que parece que son dos realidades, ¿no? Blanquilandia y el Estado español. O sea, la tele es Blanquilandia. Pero por otro lado, yo no jugaría a los anuncios de Benetton tampoco. No se trata de incluir cuerpos per se y ya está, sino puntos de vista, perspectivas, maneras de mirar a todos los niveles. No solo hablo del color de piel, sino pues todo lo que tenga que ver con géneros o con orientación sexual, distintas capacidades, etc. Todo esto, a mi modo de ver, contribuiría a que pues pensáramos, en lugar de en huéspedes, en vecinas, vecinos, vecines que construyen igual que el resto, y esto es súper importante porque a las personas no blancas nos tienen como huéspedes a las que hay que agasajar, que reciben todo el rato y que no construyen como las demás. Nos encalla además en un discurso de la réplica. No somos esto, nos pasamos todo el rato, perdemos agencia propia y poder emitir discurso, porque nuestro discurso consiste en decir que no somos y en responder esos discursos de odio. Y creo que es importante también hablar de las consecuencias en términos de conflictividad social, de cómo los barrios, yo he dicho antes, vivo en la periferia de Madrid, comienzan a ser otra vez, porque ya lo fueron, hostiles, cómo quienes están más abajo pues se consideran chivos expiatorios de una crisis económica que comenzó en 2008 y nunca ha terminado en ciertas zonas. Aparte, cada vez más desafección nacional por parte de personas que hemos nacido también aquí. Es muy difícil que nos sintamos de un sitio que no nos considera propia, siempre somos ajenas. Nuestras autoexpectativas son muy bajas porque la sociedad solo nos da un reflejo de nosotras mismas muy bajito. Entonces, claro, hay muy pocas personas que estudian periodismo, pero es que ¿cuántas personas llegan a la universidad? Porque ¿qué es lo que sucede en ese camino académico para que la gente se atreva a pensar que puede estar en según qué sitios? Y luego, muy interesante con lo de emitir discurso, ¿no? O sea, contradiscurso, o si queréis, regenerativas, ¿no? Porque si decimos contradiscurso es como que estamos poniendo en el centro los discursos de odio. Yo he entrevistado a más de 100 mujeres negras en las que podía aparecer, entre otras cosas, el tema del racismo, pero como profesionales, como creadoras, como etc. Pero, jolín, luego cuesta... O sea, una de las cosas que he hecho, por ejemplo, en Apunt, en el canal de la Comunidad Valenciana, ha sido hablar de todo esto y además pasarles los contactos de gente a la que puedan entrevistar
para que engorden sus agendas y que si tienen que hacer un reportaje de arquitectura, por ejemplo, puedan entrevistar a una mujer negra y no le pregunten, bueno, ¿y qué tal es ser negra y arquitecta? Sino pues hablar de arquitectura, mire usted. Exacto. Creo que has contestado a dos de las preguntas que nos reclamaban. Por ejemplo, hablaban de cómo se podía solucionar el tema de la infrarrepresentación de profesionales con perspectiva de género y con esa mirada interseccional. Has puesto varios ejemplos. También qué papel deben tener los medios en el cambio de prisma social y en la ruptura de barreras opresivas. No sé si quieres decir algo más, Lucía, en este sentido. Bueno, es que para mí, y entiendo que, bueno, ya contestaré vosotras también, pero es que para mí educación, medios de comunicación son dos pilares que sostienen pues, algunos de los sistemas de opresión gordos, ¿no? Porque al final estamos generando discurso y a partir de ahí también otra edad. Entonces, ¿qué papel tienen? Pues fundamental, porque al final les periodistas somos altavoces de nuestros propios prejuicios. Hay una pregunta que veo muy para Andrea, porque dice, respecto al lenguaje inclusivo visual, las imágenes también son un mecanismo muy potente de comunicación. Nos dejan esa reflexión y no sé si quieres decir algo. Totalmente de acuerdo, y sobre todo qué tipo de imagen se reproduce constantemente en el archipiélago. Pues igual, pues lo que comentaban, pues si son personas migrantes latinoamericanas, sabes que van a aparecer en determinado contexto como cuidadoras del hogar. Si son personas negras, sabes que van a aparecer en pateras. Entonces, claro, es el hecho de que al final no hay un movimiento, un cambio real, sino que se intenta crear un colectivo, se intenta crear una diversidad, pero no se cree en ella. Y al final esa reflexión me ha encantado, lo de que al final los periodistas somos el altavoz de nuestros prejuicios, y ese es el problema, que al no tener un periodismo diverso tampoco conseguimos crear una sociedad diversa. Bueno, y hay una última pregunta que bueno, Naira sigue en la universidad, pero bueno, nos sirve para todas si se enseña perspectiva de género en la universidad. En mi caso, acabé la carrera hace 11 o 12 años y no se enseñaba, no sé ustedes. Desgraciadamente es algo que depende de la iniciativa del profesorado. Si una profesora o un profesor decide aplicar de forma transversal esos contenidos, lo hará, si no, no. Y realmente yo no creo que tenga que existir un contenido específico, una asignatura específica que lo enseñe, porque al final es lo que, si estamos dividiendo, es como si, por ejemplo, me voy a estudiar literatura y estudio durante 4 años 80 autores, hombres, blancos, heteros, cis, etcétera, y tengo una asignatura que se llama Mujeres en la Literatura y me estudio a 4 porque he cogido esa optativa. Realmente creo que es algo que se tendría que enseñar en absolutamente todas las asignaturas de forma transversal, pero por desgracia es algo que depende del profesorado. Y hay algunas profesoras que sí que lo enseñan y luego hay gente que no. Y luego también hay unas reflexiones en vista de lo que decía Ida también sobre la RAE, que se preocupa por incluir vocablos nuevos, pero no trabaja por el lenguaje inclusivo, un poco lo que veníamos comentando, y que se concede una nueva terminología para parecer que avanza con la sociedad, pero cuidándose de no perder sus sillas. Y bueno, no sé si quieres, me quedé antes mucho con lo que comentaba de que no es solo querer adaptarnos. Un ejemplo que yo pongo es que no es necesario a veces decir buenos días a todos y a todas, sino un buenos días, pues basta, ¿no? Que a veces nos hablan de economía del lenguaje y se puede hacer, pero me gustó lo que decías de reivindicar que sí que esos espacios, ese todas, cuando tiene que ir, ese todes. Yo creo que a veces pensamos en las instituciones un poco como criaturas mitológicas, que como algo que no es nadie, ¿no? Y no podemos olvidar que la RAE son señores, son en su mayoría hombres, y que obviamente todo viene siempre desde una posición. Creo que la idea de conocimiento situado es súper importante siempre, ¿no? Todo viene siempre desde una identidad, hay que explicitarla. En este caso, pues sí, es cierto que la RAE muchas veces incluye términos para dárselas de que va avanzando, pero no es así, y porque hay unos determinados intereses detrás, obviamente, y unas determinadas identidades. Y lo hemos visto en palabras como jueza, lo que costó que se incluyera, se quitara esa sección de la mujer del juez, y con otros muchos ejemplos que tenemos. Pues nada, tenemos que ir acabando la mesa, porque aparte Lucía tiene una agenda muy apretada también, creo que ya se tiene que marchar. No, que me voy a Madrid. Sí. Esa es la agenda, coger un avión. Y nada, para recordarles que ahora van a poner de nuevo el catering, por si quieren tomar algo antes de que empiece la siguiente ponente, que es Ana Bernal Triviño. Muchísimas gracias a las 4, la verdad que ha sido un placer compartir, reflexionar. Nos quedamos con muchas conclusiones de las 4, y espero que todos nos vayamos y todas nos vayamos con algo.
Aprovecho, una profesora que cumple con estas enseñanzas transversales es Lara Carrascosa, por supuesto. Un aplauso para ella.